Bien. Pues, ¿qué pasó? Bueno. ¿Qué tal? Bien. Nosotros hasta ahora trabajamos con datos en aprendizaje supervisado, que entenderán que es una cosa distinta a esto, de esta pinta. Teníamos X, que eran lo que nosotros decíamos que eran nuestros datos concretamente, y después teníamos un conjunto Y, que es lo que decíamos nuestros targets, ¿no? Un poco el juego que nosotros hacíamos era, che, yo tengo un conjunto de datos con X características y un conjunto de targets con otras características, y yo quiero después, con un nuevo conjunto de datos, decir más o menos a qué se parecería estos Y que desconozco, ¿no? Es un poco lo que tratamos de hacer. Entonces, en el ejemplo medio clásico que siempre, en el ejemplo de las voces que nosotros vimos con LDA, la idea es decir, bueno, che, yo sé que más o menos el rango de voces de un tipo está por acá, el rango de tonos de un tipo está por acá y el rango de tonos de una mujer está por acá. Entonces, ya teniendo datos de referencia, habiendo visto ejemplos de hombres y mujeres y habiendo analizado sus tonos, medio que ya podemos hacer una relación entre estas dos cosas. Ahí la discusión y lo que estuvimos hablando durante todo el cuatrimestre es qué modelo conviene para qué situación, qué tenemos que hacer para que esto funcione, y etc. Pero hay un montón de problemas que no son tan fáciles de resolver y que igual valen. Voy a hacer un dibujito como para tratar de justificar. O sea, nosotros lo que teníamos en el aprendizaje supervisado de toda la vida, que esto lo graficamos siempre, es un conjunto de puntos por acá, por ejemplo, si queríamos clasificar, por decir cualquier cosa, y después teníamos otros puntos que correspondían a otro target. No sé, los puntos que son violetas son igual 1 y los puntos que son verdes son igual 0. Y nuestro desafío acá, en la regresión, bueno, en máquina de soporte vectorial si quieren, era decir, che, bueno, ¿para dónde se tiene que mover en X2 o en X1 para yo cambiar mi decisión sobre a qué clase pertenece? Entonces, nosotros inventamos y decimos, bueno, qué sé yo, tiro esta línea por acá, si está de acá para este lado son verdes, si está de acá para abajo son violetas. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un conjunto de datos y desconocemos cuáles son los targets? Ese es un ejemplo en la vida cotidiana que pasa bastante y bueno, es evidente que nos podemos cruzar con eso todo el tiempo. O sea, ¿qué pasa si ahora para este X2 y este es X1 dibujamos todo tipo, no sé, tenemos datos por acá y tenemos otros datos por acá? Supónganse que X1, no sé, supónganse que todos estos son clientes de Coto y X2 es ticket promedio, o sea, cuánto gastan por compra más o menos, y X1 es, no sé, otra cosa que sepamos de los clientes, años que están suscritos a nuestro programa de beneficio, ponele. Entonces nosotros tenemos todos estos datos. Ustedes habrán visto en investigación del mercado o comercio electrónico, lo que sea, que lo que hacen las campañas de marketing para... O sea, las campañas de marketing no le pegan a todos los clientes que tienen, sino que le pegan a un segmento concreto. O sea, como que ellos dicen, che, voy a tratar de, no sé, que la gente más joven compre más. ¿Y cómo hago para que la gente más joven compre más? Bueno, es como que esa es una medida medio aleatoria que decimos, bueno, de acá para acá le metemos una campaña. Pero ¿qué pasa si de prepo nosotros no tenemos idea de cómo agrupar la gente? Nosotros no sabemos cuáles de estos datos se parecen más entre sí, más o menos cuántos grupos podríamos armar con la gente, cómo podemos sectorizar nuestra campaña, etc. Hay un ejemplo bastante simpático de los supermercados, que es que las bebidas alcohólicas y los pañales van cerca.
yo ahora que tengo más o menos 30 años, estoy en target de ser padre, son dos cosas que me interesan. Y entiendo por qué la gente lo hizo, como que agarraron a todos los tipos de mediana edad y dijeron, bueno, ok, de mediana, 30 años, todos los adolescentes de 30 años, y dijeron, vamos a tratar de pegarle a este público concreto. La discusión es, ¿cómo encontrás los que se parecen? ¿Cómo encontrás patrones de clientes en esa nube? Los colores no son arbitrarios lo que estoy haciendo, sino que justamente nosotros acá ya pintamos en verde y en violeta, y acá lo que tenemos que construir es cuáles son verdes y cuáles son violetas. Y la forma de hacer esto puede ser medio heurística. En general, lo que uno asume es que más o menos los puntos que están cerca corresponden a un grupo y los que están un poquito más alejados corresponden a otro. Por poner una forma al azar. Así como discutiendo un poco en general qué hay que hacer o cuál es el mejor modelo para hacer esto, se van a encontrar con que, a diferencia del aprendizaje supervisado, en el aprendizaje no supervisado abundan mucho más las heurísticas. Heurísticas quiere decir algo que no tiene un fundamento concreto por el cual esto siempre va a funcionar, pero son cosas que por sentido común uno asumiría que deberían estar bien. Por ejemplo, el ejemplo más evidente, que es de hecho el que vamos a ver hoy, es qué pasa si tenemos estas nubecitas por acá y queremos encontrar grupos. Hay mucha discusión acá. Primero la discusión principal es cuántos grupos queremos encontrar, que eso se puede resolver si cursaron inferencia estadística, y después la discusión es qué forma debería tener cada grupo. Entonces lo más lógico es decir, bueno, como todos están más o menos, o tengo tres nubecitas muy definidas, yo puedo poner un punto medio y digo, che, si estás, a ver si tengo tres colores, es un esfuerzo. O sea, yo puedo tirar puntitos adentro de cada una de estas nubes. Casi. Bueno, dentro de cada de esta nube digo, che, si estás más cerca de este puntito, entonces pertenece a esta categoría. Haces como un círculo, ¿no? Decís, che, trazo un radio más o menos por acá, alrededor de este punto, otro más o menos por acá, alrededor de este otro punto, y finalmente otro por acá. ¿Qué tal? Y esto es hiperlógico. Y esto, en la práctica, si ustedes lo quieren buscar, probablemente lo tengan asociado a algo que se llama, un modelo que se llama Cummings. Justamente lo que hace es encontrar centroides, se fija, centroides se llama cada uno de los puntos que están en el medio, y se fija el punto a qué centroide está más cercano y ahí define el grupo. Pero después tenemos situaciones también bastante típicas, porque esto obviamente es como un ejemplo de juguete, donde nosotros por ahí tenemos algo de este estilo. ¿No? Nosotros decimos, che, acá también tenemos dos nubecitas muy marcadas, más o menos. Pero si uno tira Cummings, si uno quiere resolver el problema así como lo poníamos planteado, tal vez va a decir, bueno, yo tiro un centroide por acá y tiro otro centroide por acá, entonces, más o menos, estas son las áreas de influencia. Esto no tiene mucho sentido, la verdad. O no es lo que nosotros intuitivamente pensamos que deberíamos hacer. Lo que pasa con Cummings es que separa el espacio en áreas de influencia lineales. Eso se llaman polígonos de Voronoi. Y básicamente lo que hace es, vuelve a trazar una línea y dice, che, todo para acá arriba es violeta y todo para acá abajo es verde. Pero nosotros no queríamos hacer eso. Hay otras alternativas para este mismo problema. Hay muchas. Yo les voy a mencionar solamente dos para que ustedes, si las quieren usar, las usen. Una se llama opción 1, jerárquico aglomerativo. Jerárquico aglomerativo. Que básicamente lo que hace es empieza a unir los puntos que están más cerca entre sí en un mismo grupo hasta que consigue la cantidad de clusters. Clusters, yo digo que son cada uno de estos grupos que hacen falta.
Y después el que más, si por ahí si tiene un compañero de trabajo que estudió ingeniería informática o algo así, le vas a decir, che, lo superador a esto es devscan. O la variante así como más de moda que es hdevscan. Que hace una cosa medio parecida, pero la idea es que se fija grupos que tienen una densidad de puntos más o menos parecida entre sí. Entonces puede resolver este problema. Puede hacer esto, que está buenísimo. Y por otro lado, también puede resolver, esto jerárquico colaborativo también lo puede hacer, pero también puede resolver problemas como este. Y ahí te dice, bueno, ok, acá tenemos tres grupitos. Tenemos este por acá, tenemos esto otro por acá, y tenemos un círculo más para acá afuera. hdevscan, yo no me quiero meter mucho en esto porque es lo que vemos en inferencia estadística. Me parece que es un poco repetir la cosa, pero si ya la cursaron y no lo vieron, o no sé si era un plan viejo o lo que sea, por ahí esto es interesante porque tiene bastante sentido práctico. Lo interesante de hdevscan es que es una modificación que le hicieron en la Universidad de Sao Paulo. Así que es brasilera básicamente este modelo. Es muy divertido de pensarlo. La cuestión es que, como todo lo que hacemos en esta materia, vamos a tratar de entender cómo funciona esto medio a detalle. Cómo lo podemos replicar y qué podemos hacer. Para hacerlo, vamos a hablar de un modelo aparte de aprendizaje no supervisado que se llama GMM o mezcla de gaussianas. Ahora que lo pienso, sé que es Gaussian Mixtures. Ah, claro, Gaussian Mixture Model. Ok, eso. Y la mezcla de gaussianas, vamos a ver que es una cosa más o menos que nosotros podemos entender fácil, y el algoritmo que regula todo esto también va a ser intuitivo de explicar para nosotros. ¿Se entiende la motivación de lo que estamos haciendo, no? Bien. Vamos a quedarnos con este ejemplo que dibujamos acá para K-means. K-means, como ya les fui adelantando antes, lo que hace es separa todo en lo que se llama polígonos de Voronoi. O sea, básicamente tira estas áreas de influencia para acá. Y si te mueves de este lado, nada, pertenece a la clase que está más cerca de ese centroide. Sí. Sí, pero eso tiene una razón geométrica, si querés. O sea, sí. O sea, vos lo que haces es... después me meto en el proceso, pero si agarrás área de diferencia. Pero si se acuerdan cuál es la diferencia entre LDA y GDA específicamente? Homoelasticidad. ¿Qué significaba eso? Exacto. Nosotros habíamos dicho, voy a tratar de dibujar LDA una vez más por las dudas. Pero en LDA nosotros teníamos puntitos por separados por aquí. Lo dibujo así a propósito porque tiene más o menos pinta gaussiana, qué sé yo. Y nosotros decíamos, bueno, como cada uno de estos de estas nubecitas pertenece a una clase, yo lo que voy a hacer es sacar un promedio de dónde está el centro de cada nubecita. Y después voy a asumir que estas nubecitas tienen una pinta más o menos parecida y que es como una campana de Gauss multidimensional, por lo cual, vieron que la campana de Gauss, que si nosotros la dibujamos para una sola variable, tiene esta pinta, más o menos, esa es una cosa simétrica. Y como es una cosa simétrica, nosotros sabemos que si nos movemos un poquito para la derecha y un poquito para la izquierda, vamos a tener adentro un área más o menos definida. En principio, si nos movemos
Un desvío estándar creo que es 90%, 86%, dos desvíos estándar son 95%, pero básicamente podemos dibujar acá como dos umbrales simétricos donde nos movemos de la media, donde adentro de estos lugares está más o menos el 95% de todos los datos, ¿no? Esto, si lo hacemos muestralmente, es hiperintuitivo, hay que hacer un par de correcciones, si no quiere hacer muy formalmente, pero la idea es esta. Entonces, si nosotros esto mismo lo hacemos, pero lo hacemos en 2 dimensiones, medio que podemos dibujar como algo así, y medio que hacemos un círculo y decimos, che, por una elipse en este caso, adentro de esta elipse tiene que estar más o menos el 95% de mi muestra. No importa si es 95, si es 90, es solamente una forma ilustrativa que yo propongo para pensar qué estamos haciendo acá. Y hemos dicho una propiedad interesante del borde de decisión que yo les pedí específicamente que exploren en su TP, que pasaba acá y que era diferente en QDA. ¿Alguno se acuerda qué es? O sea, sí hay homocedasticidad, es verdad. Pero ¿cómo era el borde de decisión? Esto era lineal, exacto. O sea, nosotros tiramos acá y decimos, che, esto lo separamos en una línea. Y en GDA, no. Era una podía ser lineal si justo había homocedasticidad, pero si no, en general, en métricas de toda la vida, este borde de decisión era cuadrático o de una sección cónica. Y acá pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, como de cada centroide nosotros estamos midiendo lo mismo, estamos midiendo como la distancia, como la importancia que le estamos dando a cuán alejado está cada punto de su centro, es como la misma, pues siempre mido distancia, una distancia euclidiana. Claro. Entonces tiene esto mucho sentido, este paralelismo, ¿no? O sea, quiero decir, si la distancia se mide para todas direcciones, y en ambas clases, que eso es homocedasticidad. Y acá también, entonces que el borde de decisión sea lineal es evidente, porque medio que estar acá es como si nosotros le pusiéramos un target a estas clases y dijéramos, che, y además hay homocedasticidad, entonces es LDA. Como estamos en casos muy parecidos, lo único que en aprendizaje no supervisado no sabemos qué target hay. Paralelismo LDA. Claro. Entonces, lo que quiero decir que GMM, para esto estoy dando toda esta vuelta, que GMM es a K-means lo que QDA le es a LDA, ¿ok? O sea, en K-means nosotros siempre asumimos que los elementos que están cerca de cada centroide tienen una relación lineal y que en cualquier dirección donde vos te muevas importa lo mismo. O sea, si está un poquito más desviado para arriba, es lo mismo que si está desviado para esta dirección, o para acá este costado tiene la misma importancia, está igual de lejos. Que eso no tiene por qué necesariamente ser verdadero, ¿no? Porque si uno asume eso, medio que estás asumiendo que los datos están escalados, se llama técnicamente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y dónde GDA va a andar mal? Cuando nosotros tenemos cosas de este estilo. Tengo una nubecita de puntas, una nubecita de puntos, de datos alargado para acá, y después tengo otra nubecita para acá. ¿Ok? Nosotros podríamos intuitivamente decir, ok, pero sí, se mueve mucho en el eje Y, ¿está bien? El eje X no se mueve tanto, entonces por ahí el eje X es más importante para ver cómo separar los puntos. Entonces yo intuitivamente diría, ok, hago esto y hago esto. Pero K-means no te permite eso, porque le da la misma importancia a cuán desviado estás para esta dirección que cuán desviado estás para acá. Entonces probablemente tienda a hacer una separación de este estilo. ¿Ok? Está mal, o sea, no es lo que nosotros queremos hacer. Para solucionar este problema, GMM lo que hace es dice, no, cada clase tiene una matriz de covarianza particular. Y esa matriz de covarianza particular significa que hay algunas direcciones donde no es tan importante mirar, sino que hay alguna dirección óptima de máxima varianza. Para los que les interesa la matemática, alguna vez vieron PCA, más o menos hace una cosa bastante parecida. Trata de encontrar hacia dónde es más importante moverse y dice, bueno, ok, corto por acá. Entonces, creo que por acá no dije nada más.
Bien. Voy a borrar esto, voy a tratar de replicar un dibujito que tengo por acá, de este lado del pizarrón. Y hacemos las cuentas que corresponden. Entonces, tenemos esto y nuestro objetivo es encontrar tres grupitos que pueden ser distintos, que no hace falta que tengan la misma relación con su centroide, más o menos de este estilo, ¿no? Fíjense que, bueno, mismo de QDA, básicamente. Cuestión que nosotros nos ponemos a la matemática de esto, es un poco complicada. Y el principal punto donde es complicado quiero decir conceptualmente, después las cuentas son más o menos fáciles, es porque nosotros solamente sabemos resolver estos problemas cuando tenemos la matriz de covarianza de cada grupo y el centroide de cada grupo. Cuando nosotros tenemos que inventar el centroide, o básicamente tenemos que inventar los targets, ahí se nos complica un poquito. Pero básicamente queremos resolver lo mismo que vimos en QDA, que es, dado los datos que tenemos, o cuán probable es que nuestros datos pertenezcan a la clase I, dado que asumimos que más o menos es normal, pero ahí va, con una matriz de covarianza y una media, esto lo voy a escribir así directamente, que está relacionado con cada clase en particular, ¿no? K-means, lo que le dije antes, es como si hubiésemos elasticidad, pero en general no se plantea de esa forma. Es porque hay variantes que son más robustas y etcétera, que si a alguno le interesa se llama K-menoids y etcétera. Pero la idea es básicamente esta, es decir, che, bueno, no hay homoelasticidad acá y queremos y asumimos que hay una distribución normal de los datos respecto a la clase, ¿no? Entonces, permitiéndonos esto, acá tendremos un centroide, acá tenemos otro, y las matrices de covarianza son distintas para cada casito. Bien, solamente para formalizar esto que les dije antes, en K-means decimos que la matriz de covarianza no solamente son iguales, o sea que hay homoelasticidad, sino particularmente que son isotrópicas, se llama. Eso quiere decir que nosotros podemos escribir la matriz de covarianza de esta manera, o sea, como la matriz identidad pone un lambda y este lambda tiene que ser un real y lambda tiene que ser mayor, igual que 0. Vamos a poner mayor estricto porque si no, no tiene mucho sentido, ¿sí? Eso es lo que le da esta cosa de que en todas las direcciones le da la misma importancia que esté relacionado de esta manera. Bien. Entonces, para encontrar este mu-k y este sigma-k sin targets, vamos a usar un algoritmo que se llama algoritmo EM. Que es EM por expectation. A ver. Sí, no sé si es. O sea, porque Asian me suena que es Spanglish, pero. Sí, es maximización de la esperanza. Maximización de la esperanza. Es un proceso iterativo, no es un proceso convexo necesariamente, pero estás más o menos seguro. Quiere decir que no es un proceso convexo, que está la chance de que si nosotros corremos esto 8 veces, los clústeres que encuentras sean distintos. Nada nos garantiza que eso funcione.
En K-means más o menos eso lo tenemos garantizado. En algunos otros algoritmos no. El tema tiene mucho que ver con cómo inicializamos los parámetros. Mira que ahora lo vamos a ver, pero quédense con eso. Siempre va a converger a un mínimo o una agrupación óptima si quieren. O sea, vamos a ver cómo la verosimilitud va subiendo con el paso de las iteraciones, pero al máximo de verosimilitud que lleguemos no quiere decir que es el único y que pueda haber muchos. Eso significa que es no convexo, básicamente. Dale. Bien. Entonces, para arrancar con esta fórmula de cómo hacemos, voy a plantear un par de cosas, solamente a modo informativo, para ser un poquito más formal. A comentar que esto es bastante nuevo, esto es de 1977. O sea que hasta que no llegamos a este punto, todas las formas con las que agrupamos las cosas eran magia. Era, che, me parece que esto es más o menos así, y ponerle que más o menos funcionaba, pero hasta el 77 que se formalizó esto, no había mucha teoría atrás. Lo que hacemos es definimos un target en concreto, que es multinomial, con n igual a 1 y 1 phi. Entonces, y cada phi, si quieren, o sea, phi es un conjunto de phi 1, phi k, que esto más o menos, si quieren interpretarlo de esta manera, son P1, PK. ¿Sí? Y estos P es la probabilidad de tener éxito para cada una de estas variables, ¿no? Es como, acá lo que estamos haciendo es inventando las probabilidades a priori, ¿sí? Y lo que sabemos, por lo tanto, es que la suma de todos los phi k con k igual a 1 hasta k grande tiene que ser igual a 1, ¿no? Esto es medio evidente. Bien. Pero si nosotros por lo pronto no sabemos nada de los targets, no sabemos cómo lo vamos a inventar, no sabemos cuántos datos vamos a hacer, ¿cómo se imaginan que vamos a inicializar esto? ¿Cómo? Eso seguro. Más específicamente, o sea, si yo no sé nada de mi conjunto de datos y sé que tengo, no sé, 3 categorías y me preguntan, che, ¿qué probabilidad hay de que un dato cualquiera pertenezca a la categoría 1? Yo no sé nada, no analicé nada. ¿Qué digo? Un tercio. Eso, así de fácil. Entonces, el primer punto de este algoritmo, que los voy a ir poniendo por acá, es lo que se llama inicializar los parámetros, ¿no? Entonces, este phi, o este phi k, voy a ponerle otra cosa. ¿Cómo lo escribo acá? Phi sub s es igual a phi sub k, y esto es igual a 1 sobre k. ¿Sí? Decimos, che, bueno, de prepo no sabemos nada, pero las probabilidades a priori de nuestro conjunto de datos van a ser estas. Sí. Sí. Eso es como una cosa genérica que siempre escribo, pero sí, está bien. ¿Qué dice ahí? ¿Multicuánto? Multinomial. Bien. Entonces, además de hacer esto, tenemos que hacer otra cosa más, que es inventar unos mu sub k cualquiera, y tenemos que inventar un sigma k cualquiera también. ¿Sí? Entonces, inicializamos parámetros. Esto es la forma en que nosotros hacemos el algoritmo, pero después el segundo paso se llama paso E. Que lo que hacemos es maximizar lo que se llama las expectativas de ver este dato en concreto, ¿no? Entonces, acá en el paso, una vez que hicimos esto, ya estamos en el mundo GDA, o QDA. Yo en el TP puse GDA y todo el mundo automáticamente supo a qué me refería. Pero era QDA lo que quería escribir. El paso E lo que vamos a hacer es calcular
la probabilidad de que un dato pertenezca a la clase K. ¿Sí? Y esto ya vimos cómo se hace. Porque habíamos visto específicamente en GDA, en QDA, que esto es proporcional a phi sub k por la probabilidad de que el dato se distribuya tal que I es igual a K, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de ver un dato de este pinta tal que I es igual a K? Y cuando hicimos todas las ecuaciones normales, nosotros sabíamos cómo funcionaba esto, porque esto depende de la media de la clase del target K y además depende de la matriz de covarianza del target K. Entonces, esto ya lo tenemos. Entonces, con esto, nosotros ya podemos calcular unos pesos que nosotros le vamos a poner WI por el dato iésimo y acá le voy a poner K por la clase cualquiera que estamos hablando. Y esto es, si quieren, más o menos parecido, no porque el número no sea lo mismo, sino por el concepto, que esto. Mu sub K y sigma sub K. ¿Ok? Entonces, como que yo no digo el dato décimo pertenece a la categoría K porque la probabilidad es mayor, sino que yo digo, che, la probabilidad de que ese dato pertenezca a la categoría K es esta. Después, si nosotros tuvimos que elegir, vamos a usar eso. Pero no es que decimos, che, ya no, el resto probabilidad cero. Jugamos con un poco de la dualidad, un poco de las herramientas que estamos usando. Y después viene lo que se llama el paso EM. Que verán que el algoritmo se llama EM, tiene un sentido así como... No sé si es que a mí me suena más que los pasos primero tuvieron este nombre y después, por lo tanto, el algoritmo se llamó EM. Puede ser que haya sido al revés, pero esto tiene mucho sentido porque lo que estás calculando es como la esperanza de tu variable o la expectativa de tu variable y acá estás maximizando la variable, entonces para mí va ahí. Entonces, en el paso M lo que hacemos es planteamos máxima verosimilitud. Máxima verosimilitud. Bien. Y esto ya lo sabemos hacer. O sea, nos va a quedar... Lo voy a escribir resumidamente. Vamos a tener, en función de los phi, en función de los mu y en función de los sigma, voy a tener la sumatoria de I igual 1 hasta n de el logaritmo de phi sub i más el logaritmo de la proba de que xi pertenezca a i igual i sub i. Este planteo por lo menos era lo mismo que habíamos hecho en QDA, ¿no? O sea, dijimos, che, hará un máximo de verosimilitud con unos parámetros que nosotros no conocemos y nos fijamos cuáles son los parámetros óptimos para esta configuración que tenemos. Y los parámetros óptimos, como vimos en QDA, va a ser WS result I mu sub S va a ser igual a todo esto perdón, esto es así. Y después vamos a tener el sigma S, que va a ser esto. Esto va a poner S, para que quede más claro, sobre esto. Bien.
Esto marea un poco porque no estoy escribiendo datos concretamente, no estoy contando, pero como la sumatoria de estas probabilidades tiene que dar 1, esta cuenta me queda igual. Lo único que yo no asumo con absoluta certeza que estoy haciendo esto. O sea, si la probabilidad de estas W me quedaran 1 y el 1 en una categoría S y 0 en el resto, entonces esto sería lo mismo que hacer GDA. Pero como acá estamos haciendo con un poquito más de suavidad, calculamos estos nuevos parámetros. Una vez que calculamos esos nuevos parámetros, volvemos acá, ¿no? Volvemos a calcular las probabilidades y en función de estas probabilidades volvemos a calcular los coeficientes W, vuelvo a actualizar los parámetros, vuelvo a actualizar acá, vuelvo a los parámetros, ¿ok? Esto es bastante intuitivo y sobre todo hay un motivo bastante copado por el cual hay que hacer esto y por lo cual a nosotros nos puede quedar que esto puede funcionar, que es que una vez que nosotros calculamos acá, calculamos como la verosimilitud o la probabilidad de que cada dato pertenezca a esta categoría y acá calculamos los parámetros óptimos para esas probabilidades. Y una vez que calculamos estos parámetros óptimos, volvemos a calcular esto y nuestra esperanza es que el desbalance entre las clases, o sea, por ahí al principio tenemos todo 1 sobre K. Si estamos hablando de 3 clases nos queda 1/3 de todo. Después, nuestra esperanza cuando hacemos esto y volvemos a este punto, es que en vez de quedarnos todos 1/3, uno nos quede 0,99, otro 0,005 y otro 0,005. Y que cada vez vaya avanzando y pegándose más al 1. Eso tiene sentido que pase porque estamos haciendo todo lo necesario para que eso suceda. Entonces, una vez que corremos todo este algoritmo y vamos iterativamente haciéndolo, esto tiene que funcionar. No mucha más vuelta. En la práctica funciona. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Facilísimo? Dale. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrar una implementación que hice yo. Vamos a ver unas cosas copadas que se pueden hacer con esto. ¿Alguno me quiere ayudar conectando las cosas? Mírenme. Dale. Podemos todo acá. ¿Cómo? Podemos todo acá. Dale.